nuestro tema, como ya lo señaló la doctora Claudia, pues tiene que ver con una de las dimensiones del hecho educativo. Entonces vamos a tratar de ser lo más breve posible. Adelante, por favor. Bueno, la temática de nuestra investigación surge a partir de una necesidad fundamental respecto a las situaciones que vivimos diariamente dentro del centro universitario. Este trabajo de investigación se centra básicamente en el aula como parte de los entornos o los ambientes educativos. Adelante. Dentro de la fundamentación teórica tenemos algunas anotaciones que creo que desde nuestro punto de vista son muy importantes, ¿no? Ya que el hecho educativo está conformado por distintos elementos. Uno de ellos es la realidad, que son todos los contextos educativos, la sociedad, el sistema educativo como tal, la escuela, el aula. También tenemos el currículum, que son todos los objetivos de la educación planteados por la institución misma, los fundamentos de la educación, ya sean filosóficos o las leyes universales de la educación, así como todos los fundamentos pedagógicos, científicos, legales y, por supuesto, el plan de estudios, ¿no? Que son todos los programas, las asignaturas y lo que comprende básicamente toda esta área. En el tercer elemento, los protagonistas, pues obviamente tenemos a los educandos, los educadores, la familia y los administradores de la educación. Uh, en el siguiente elemento, que tenemos la administración de la educación, aquí comprenden todos los contextos de la administración de la educación, el sistema educativo nacional, sus fundamentos, los objetivos de la administración. En el área técnico-pedagógica, la organización técnica de la escuela, los horarios de las clases, los educandos, el diseño curricular, etcétera. Y finalmente, en las variables tenemos las políticas, eh, ya sea en el plano estrictamente del Estado, las políticas sociales, las contextuales, administrativas, profesionales y económicas. Adelante, por favor. Así pues, también tenemos que los ambientes de aprendizaje son aquellos elementos que involucran al ser humano y que, por ende, estos ambientes de aprendizaje, pues, tienen toda una fundamentación teórica, ¿no? Vemos que es una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto, involucra acciones pedagógicas para quienes aprenden. Estas condiciones también nos invitan a la reflexión sobre la propia acción y sobre otros elementos de relación. También vemos que está abordado desde el punto de vista de destacar el diseño de estos ambientes considerando distintos factores desde procesos psicopedagógicos con base en las teorías de aprendizaje. Esto conlleva pues así también que hay una serie de necesidades y aspectos que definen los perfiles de los estudiantes y por supuesto las circunstancias que definen los procesos y los contenidos de cada grupo, ¿no? Ante esta situación pues es muy importante destacar que todo el ambiente físico, así como la interrelación que tienen los docentes con los estudiantes, pues esto se adiciona pues que este escenario soporta semánticamente la representación de una clase, ¿no? Y nos vamos al siguiente, por favor. Y desde el punto de vista del aula, pues lo vimos que algunos de los autores manifiestan que el aula como tal provoca una sensación de comodidad y estas sensaciones de comodidad pues dependen mucho de los estudiantes, cómo se sienten, cómo lo perciben, y ese aspecto para nosotros fue también muy importante. Y finalmente, pues un factor que está muy ligado a la pedagogía, a nuestro hacer de todos los días, es que dentro del aula también podría ser como una especie de conciencia progresiva donde pareciera ser que a veces olvidamos que también dentro de este espacio es como una especie de laboratorio donde podemos interaccionar con los estudiantes y mejorar muchas cosas. Posteriormente, mi compañero Daniel hablará acerca de la creatividad. La creatividad la deberíamos de entender como la capacidad de creación con un alto grado de inventiva. Tiene connotaciones de un pensamiento libre sin restricciones. Eso nos permite detonar ideas. Existen dos grandes La, existen dos grandes
posturas sobre la creatividad. La primera la establece como una habilidad innata, mientras que la segunda la atribuye a la generación de ámbitos de formación que se dan a través de la práctica. Pero en lo general se puede considerar que el acto creativo siempre estará influenciado por factores como el entorno, la cultura, la educación y las relaciones sociales. La creatividad es un proceso cognitivo complejo que implica la generación de ideas nuevas y únicas mediante la combinación y reorganización del conocimiento, y no se limita exclusivamente al ámbito creativo, sino se considera como una habilidad que se aplica a todas las disciplinas y las actividades humanas. La creatividad es la capacidad humana que nos permite pensar de manera diferente, dando soluciones originales a situaciones comunes, pero esta depende de una relación de dos grandes conceptos, como el entorno y el pensamiento creativo. Entendamos al entorno creativo como un contexto físico y emocional en donde se encuentra una persona, pues este influye directamente en el pensamiento y a su vez en el desarrollo de ideas. El pensamiento creativo lo vamos a identificar como el proceso mental que implica la generación de ideas originales, permitiendo con ello la exploración de nuevas ideas y posibilidades. Pero estos dos conceptos previos siempre serán influenciados por factores como el entorno sociocultural, las experiencias previas, el estado emocional y la flexibilidad cognitiva, la motivación y colaboración. En general, podríamos decir que la creatividad está influenciada por lo que ya vimos, como una variedad de elementos que van desde el entorno y la cultura hasta las experiencias previas, por lo que se debe de entender a esta como una habilidad mental que nos permite desarrollar de una manera diferente el pensamiento. Daniel, no se están cambiando las diapositivas. Para corroborar si los elementos del hecho educativo antes mencionados intervienen en la etapa de conceptualización y traducción del proceso de diseño, se plantearon un par de actividades las cuales se aplicaron en 4 grupos de diferentes grados, con los cuales nos centramos básicamente en identificar y corroborar de qué manera los elementos del hecho educativo específicos del aula intervienen, propician, facilitan u obstaculizan las acciones que se deben realizar en dicha etapa. Cabe mencionar que la investigación documental y aplicada nos permitió de alguna manera identificar el comportamiento de los factores del aula desde una didáctica específica, a partir de un ejercicio realizado en 2 etapas, la observación y 2 formularios además complementarios. El primer ejercicio se desarrolló en el salón de clase. El otro ejercicio con requisitos semejantes se solicitó que lo realizaran en su casa o en el espacio de su preferencia en un periodo de tiempo de 2 horas, de manera individual y bajo los siguientes planteamientos. Se les asignó y se les dieron datos como el nombre de la actividad, el objetivo del aprendizaje de la actividad, el tema, la estrategia instruccional de 4 pasos, la sugerencia de plataformas, aplicaciones o herramientas a utilizar tanto para el docente como para los estudiantes, productos o resultados esperados, los recursos para desarrollar la actividad, así como la duración de la actividad. Y algunas de las preguntas que se consideraron en estos formularios complementarios fueron referentes al espacio, al mobiliario, a la iluminación, a la ventilación, distractores y algunos que los mismos estudiantes identificaron. A partir de las respuestas de los estudiantes se pudo identificar que los factores del aula que más irrumpen su proceso de conceptualización y traducción gráfica son el tamaño y diseño del mobiliario, la ventilación, las dimensiones del aula con relación a la cantidad de estudiantes, los sonidos externos e internos, distractores como los dispositivos digitales y algunos compañeros. Sin embargo, mencionaron otros elementos que no son propiamente factores del aula, como el tiempo con respecto a su desorganización y procrastinación, lo cual se vio reflejado en que el 96% de los estudiantes no concluyeron su actividad establecida. Y las respuestas del segundo formulario muestran que los factores trasladados del aula a cualquier lugar de trabajo definido por el estudiante
generaron un espacio más propicio para el proceso de diseño, pues mencionan que factores como la iluminación, ventilación, comodidad del mobiliario, el olor y la música fueran apoyos para lograr una mayor concentración en dichas etapas del proceso. Y bueno, para cerrar, a manera de conclusiones, tenemos que este primer acercamiento del hecho educativo también se podría considerar como el inicio de investigaciones futuras y con ello ampliar y definir algunos criterios más concretos en el campo epistemológico, sobre todo aquel enfocado a los procesos creativos y del diseño, así como para algunas de las dimensiones de la andragogía, ya que las bases y principios tomados en cuenta no abordan con amplitud estos enfoques. Si bien hay investigaciones previas, debemos recordar que el contexto determina en gran medida la validez de las mismas. Ampliar el cuerpo de conocimiento es tarea primordial de todo investigador y situarlo en la realidad específica aporta datos de valor para la enseñanza-aprendizaje en la disciplina del diseño con la intención de una mejoría de la praxis. De igual manera, este ejercicio evidenció algunos de los retos para el docente en el ambiente de aprendizaje. Finalmente, mencionamos que factores como la procrastinación de actividades, la administración del tiempo o incluso los dispositivos electrónicos como parte de las herramientas del desarrollo escolar son todavía elementos menos considerados en el hecho educativo, que le abonan a la complejidad que representa cada uno de los elementos que lo conforman. Muchas gracias y agradecemos su atención.